18. Argón. El argón, del grupo de los gases nobles de la tabla periódica, es uno de los elementos más estables, completamente inodoro e insípido. Su extraordinaria independencia de los demás elementos, debida a la regla del octeto, lo hace muy útil en diversas aplicaciones. El elemento inactivo por excelencia, del griego argón, que significa vago, es indispensable en operaciones de soldadura y fabricación de metales, en particular si son muy reactivos, como el titanio. Al ser más pesado que el aire, a diferencia del helio, su compañero de grupo, crea una especie de escudo natural entre este último y el metal. Tiene múltiples usos. Se emplea en luminotecnia como gas para llenar bombillas, ya que no provoca ningún tipo de reacción con el filamento metálico del interior. Por motivos análogos, se comercializa para la fabricación de sistemas antiincendio, gracias a su falta total de inflamabilidad. En ocasiones se utiliza como aislante térmico y recientemente también se han hallado aplicaciones en el campo quirúrgico y en técnicas experimentales ligadas a la física subatómica. El argón excitado por el tubo espectral, incoloro en estado elemental, emite una luz violeta que recuerda vagamente a la del hidrógeno sometido a una ionización similar. Obviamente, son muchas las diferencias con este último, empezando por la notable inercia característica de los gases nobles. Los 8 electrones del nivel de energía más externo del átomo de argón garantizan una inercia casi absoluta. El compuesto con el uranio descubierto en 2002 es por ahora la única excepción. El espectro atómico es particularmente rico en líneas de emisión, aunque muy delgadas, a lo largo de todo el abanico visible. Argón contra incendios. La técnica antiincendio llamada total flooding extrae oxígeno del ambiente hasta dejarlo en el 10-12% del total de aire existente en un entorno cerrado. De este modo, se elimina el combustible que alimenta la llama, manteniendo al mismo tiempo el mínimo necesario para que respiren las posibles personas presentes. Para ello, se satura el espacio con gases inertes, como argón o nitrógeno, que no causan daños ambientales ni a los seres vivos y los objetos. El gas es pulverizado por una red de tuberías conectadas a bombonas a presión, listas para abrirse en caso de alarma. Potasio. Es uno de los elementos más extendidos en nuestro planeta y aparece bajo la forma de sus compuestos, sales insolubles presentes en numerosos minerales, como la silvita o en grandes yacimientos naturales. Los iones potasio son indispensables para la vida de animales y plantas. Obtenido en estado elemental de su hidróxido, es decir, la potasa cáustica, mediante el proceso electrolítico inventado por Humphrey Davy, es muy reactivo, sobre todo con halógenos con 7 electrones en el nivel más externo, y forma enlaces con extrema facilidad, excepto con nitrógeno, silicio y boro. Su carbonato es uno de los ingredientes del vidrio, y su cloruro tiene aplicaciones en el campo de la cirugía cardíaca. La propiedad reguladora del potasio elemental en los músculos
se transforma en paralizante con su cloruro. Pero el potasio es, ante todo, sinónimo de vida y bienestar, hasta tal punto que es un elemento omnipresente en reconstituyentes y suplementos, así como en muchos alimentos que aseguran un aporte continuo y abundante fundamental para la salud. El potasio elemental se presenta como un metal muy blando y maleable, de color blanco plateado. Reacciona con violencia al contacto con el agua, llegando a quemar el hidrógeno que contiene, pero una vez expuesto al aire, se desintegra deprisa. Para conservarlo, hay que sumergirlo en aceite. El gluconato de potasio, una combinación de potasio y glucosa, es uno de los principales suplementos alimentarios, en particular en casos de debilidad o convalecencia. El potasio comparte muchas características con el litio y otros metales alcalinos, todos reactivos a causa del electrón presente en el nivel de energía más externo y similares en aspecto y consistencia. El litio es más escaso que el potasio y por eso la ciencia actual investiga su posible sustitución en la fabricación de baterías y en otras aplicaciones. El cristal de potasio, compuesto por cristales de una de sus sales mezcladas con aluminio, aparece en la naturaleza en forma de sólido incoloro e inodoro. Se usa como antibacteriano y desodorante. Frotado sobre la epidermis produce una acción antitranspirante y astringente. Nuestro organismo, que no es capaz de sintetizar el potasio, debe adquirirlo a través de los alimentos. Su presencia es necesaria para el correcto funcionamiento de los músculos. Sin potasio no podrían contraerse. El mismo músculo cardíaco necesita potasio para mantener su ritmo regular. La carencia de este elemento puede provocar calambres musculares y aumentar el riesgo de infarto. Abunda en plátanos, aguacates, kiwis, tomates, verduras de hoja verde y patatas. El electrón presente en el orbital del subnivel 4s, menos energético que el 3d del tercer nivel, se halla en una condición ideal para reaccionar con prácticamente cualquier otro elemento y hace al átomo de potasio muy predispuesto a los enlaces químicos. Ca. Calcio. El calcio es el metal más abundante en nuestro organismo, además del quinto elemento más difundido en la corteza terrestre, sobre todo en forma de carbonato cálcico, presente en la cal, el yeso, la fluorita y otros minerales. Se trata de un alcalino perteneciente al segundo grupo de la tabla periódica, muy blando y dúctil, y obviamente reactivo. Esta última característica hace que solo sea detectable en la naturaleza en forma de compuestos, como su carbonato, su sulfato y su óxido, la cal. Es fundamental para el desarrollo de huesos y dientes, así como para un correcto funcionamiento muscular, papel que comparte con el potasio. De media está presente en los seres humanos en una cantidad equivalente a 1 kilo de peso. Sus propiedades son muy útiles también para las plantas, por lo que algunos fertilizantes lo contienen. En el terreno industrial se emplea sobre todo para crear aglutinantes en el sector de la construcción, para fabricar hormigón, estuco y algunos tipos de cemento.
El término calcio deriva de la cal, conocida desde la antigüedad, así como en aleaciones metálicas, con aluminio, berilio, cobre, plomo y magnesio. En estado puro es blando y de color blanco plateado, pero en contacto con el aire se vuelve amarillo, debido a la reacción con el nitrógeno, y forma una capa oscura de óxido. Los aglutinantes utilizados en la construcción suelen ser el producto de la carbonatación, o sea, del proceso a través del cual el anhídrido carbónico forma enlaces con otro compuesto. En este caso, el hidróxido de calcio y el anhídrido carbónico forman el carbonato cálcico, que completa la mezcla de agua, arena y aditivos, el hormigón. Nuestro esqueleto almacena el calcio extraído de los alimentos y lo libera cuando hace falta. Esta incesante actividad de absorción y liberación está controlada por las hormonas. Si se debilita este equilibrio, se puede producir patologías ligadas a su carencia, como la osteoporosis. Los médicos aconsejan una dieta rica en calcio, en especial leche y derivados lácteos, yogur y quesos, además de verduras como espinacas, brécol y repollo, frutos como el aguacate y frutos secos como las almendras, fundamentalmente en jóvenes y mujeres de edad avanzada. Ciclo del calcio en el cuerpo humano. Cuando la concentración de calcio en la sangre supera el nivel normal, las hormonas producidas por la tiroides, con ayuda de la vitamina D, reequilibran los valores mediante un auténtico proceso de homeostasis. Inducen al intestino y los riñones a absorber menos calcio, y el exceso es depositado en los huesos, que sirven como una especie de almacén. En caso de carencia, aumentará la absorción por parte del intestino y los riñones, mientras que los huesos liberarán el calcio en la sangre. La naturaleza calcárea de los corales se debe en gran parte a cristales de carbonato cálcico, indispensables para su estructura. Este tipo de cristal es fácilmente asimilable por el organismo humano, así que las farmacéuticas lo extraen de yacimientos de coral fósil para la comercialización de suplementos alimentarios, muy útiles para evitar patologías de los huesos y los dientes. (21) SC. Escandio. A primera vista, el escandio aparece como un metal de color blanco plateado. Es el primer elemento en la zona de transición de la tabla periódica, donde van colocados todos los metales constituidos por al menos un ión con un subnivel de energía de tipo D no totalmente ocupado. Se trata de un metal muy raro, que no está presente en la naturaleza en estado puro, sino formando parte de algunos minerales, sobre todo de la zortveitita de Escandinavia, península a la que debe su nombre. En la industria se emplea para poder realizar aleaciones con el aluminio. En aleación con el aluminio, el escandio permite obtener un material particularmente ligero y resistente, muy dúctil, además de duradero y de calidad superior. Muchos de los aparatos que hoy nos sobrevuelan, es decir, aviones, pueden presumir de poseer muchos componentes con esta aleación. La aleación escandio-aluminio se emplea sobre todo para fabricar equipamiento deportivo, en especial bicicletas. La gran resistencia de esta aleación permite producir
tubos de chasis con un diámetro muy reducido. El resultado es una bicicleta más manejable y ligera, además de más robusta que los viejos modelos de aluminio. El espectro del Scandio presenta líneas de emisión muy extendidas, entre las que destaca la del violeta. Su único electrón en el orbital del subnivel 3D determina una reducida capacidad conductiva respecto a otros metales trivalentes. (22) Ti, titanio. A diferencia del escandio, el titanio está muy difundido en la naturaleza, aunque solo en minerales localizados sobre todo en yacimientos de Australia, Norteamérica y Malasia, el rutilo, la titanita y la ilmenita. Comparte con el escandio la ligereza y la resistencia, pero es menos dúctil y más difícil de trabajar. Su extracción de los minerales no es un procedimiento sencillo, por lo que resulta costoso. No obstante, su producción en el sector sanitario no deja de crecer. Las prótesis médicas de titanio carecen de toxicidad y en general no provocan reacciones del sistema inmunitario, ya que están constituidas por un elemento ausente en el organismo. Tras su extracción, tiene la apariencia de un elemento de color blanco metalizado y brillante. Su baja densidad, combinada con su dureza y resistencia, lo hacen muy valioso para las empresas que construyen estructuras aeroespaciales y plataformas de lanzamiento, ya que ambas precisan materiales resistentes a los choques y sacudidas, a menudo titánicas. Uno de sus compuestos, el nitruro de titanio, se utiliza como revestimiento de las aleaciones de titanio o acero por sus propiedades antirrayaduras. Se usa también en la superficie de brocas de taladro y bisturíes, ya que garantiza una máxima resistencia y un filo perfecto. El espectro atómico del titanio revela bandas anchas y frecuentes desde el violeta al verde y más delgadas y escasas en la parte restante. Es el más rico en líneas de emisión que hemos visto hasta ahora desde el inicio de la tabla. (23) V. Vanadio. Aunque no del todo ausente en la naturaleza, el vanadio se encuentra sobre todo en sus compuestos, particularmente minerales. Pese a ser tóxico, está presente en pequeños porcentajes en el organismo humano, donde desempeña algunas funciones importantes sobre las enzimas. Su uso principal es en el sector metalúrgico, para la producción de aleaciones de acero. El pentóxido de vanadio es un excelente catalizador para la producción de ácido sulfúrico. Desde la primera mitad del siglo XIX estuvo claro que el vanadio formaba compuestos de colores vivos y diversos, por lo que recibió el nombre de la diosa escandinavia de la belleza, Vanadis. Hasta hace unos años, el vanadio se extraía con frecuencia de la vanadinita, un mineral con cristales hexagonales rojos. En la actualidad, se prefieren los combustibles fósiles y los minerales ferrosos, que garantizan un mayor rendimiento. El único hongo basidiomiceto que tiene vanadio es Amatita muscaria, la seta tóxica conocida como falsa oronja o matamoscas, pero no es su presencia lo que la convierte en uno de los más eficaces alucinógenos naturales, sino la de sustancias como el ácido bioténico,
el muscimol y la muscaria, en proporciones bastante más elevadas que este elemento químico. En pequeñas dosis, el vanadio es útil para el organismo humano, pero se vuelve muy peligroso si se ingieren cantidades superiores a unos cuantos miligramos al día. Podemos encontrarlo en alimentos como los cereales, el marisco, la carne blanca, la roja y el pescado. (24) CR. Cromo. El cromo, el elemento de los colores, del griego croma, que significa color, es utilizado en sus compuestos como pigmento verde, amarillo y rojo. Son bastante raros los depósitos en estado elemental. Para obtener cantidades mayores, hay que extraerlo de sus compuestos. El cromo es muy importante para la metalurgia, porque aporta a las aleaciones metálicas resistencia frente a la corrosión y el calor, y como revestimiento les da brillo, el llamado cromado. También el sector de los barnices y pigmentos necesita grandes cantidades de este elemento para la producción de esmaltes y barnices, que según el óxido empleado adquieren colores que van desde el verde al amarillo y el rojo. El óxido responsable de esta última tonalidad da color a los rubíes sintéticos. Son muy diversas las técnicas industriales en las que se usa: empasta para ladrillos, curtido del cuero, tratamiento de tejidos, como detergente para instrumental científico y para la fabricación de cintas magnéticas de alta calidad, tan de moda en las décadas de 1980 y 1990, antes de la aparición del disco compacto. Sometido a la pasivación, es decir, a la formación de una capa de óxido que lo protege de una posterior oxidación, el cromo en estado elemental presenta un color plateado. Es brillante, más bien duro y muy resistente a los agentes corrosivos. Se obtiene sobre todo de la extracción de cromita, un mineral procedente en gran parte de Sudáfrica. El cromado de los objetos de hierro, acero y plástico es un tipo de revestimiento que, además de dar un aspecto brillante, tiene una función protectora contra los golpes y aumenta la resistencia a la corrosión. Otra ventaja es la capacidad de migrar sus átomos a la eventual zona dañada para reemplazar a los que estén afectados. En la producción se emplea una sustitución a base de cromo hexavalente, en la que se sumerge por completo el objeto. A raíz del descubrimiento de una parcial toxicidad de dicha sustancia, se recurrió a una solución de cromo trivalente. El trióxido de cromo, un compuesto de elevada oxidación y bastante tóxico, se utiliza en cromados y chapados. Posee un característico color rojo oscuro y habitualmente se comercializa con el nombre de ácido crómico. Contaminación por cromo. Las sales del cromo hexavalente son muy contaminantes. Incluso una baja concentración basta para producir graves daños en la salud, y se ha probado la existencia de agentes cancerígenos. Debido a su alta solubilidad, muchos residuos de estas sales han ido a parar al suelo, donde pueden ser muy elevadas las concentraciones, dado que su producción industrial fue muy intensa en el pasado y solo hace 30 años que se impusieron controles y acciones de recuperación ambiental. Algunas de estas soluciones técnicas consisten en eliminar parte de los efectos contaminantes y emisiones dañinas con procedimientos como el aislamiento y aprovechamiento de los reactivos más inocuos y ecológicamente sostenibles.
25. Mn. Manganeso. Metal de transición con marcada tendencia a la oxidación, es muy frágil en estado puro, aunque en combinación con otros metales produce aleaciones muy robustas. Como el cromo y el vanadio, varía su comportamiento químico con el aumento del número de oxidación. Con +2 se comporta como metal, con +4 asume un comportamiento anfótero, es decir, actúa como ácido o como base, y con +6 y +7 lo hace como un no metal. Los depósitos de manganeso están distribuidos de manera discontinua por el planeta. La mayoría se encuentran en Sudáfrica y Ucrania, pero existen importantes depósitos en el fondo oceánico, por ahora intactos a causa de la enorme dificultad que implica su extracción. El manganeso es muy valioso para la industria metalúrgica, indispensable para la producción de acero inoxidable y las principales aleaciones de aluminio. Resulta fundamental por su robustez para la maquinaria de proyección y limpieza por chorro de arena. Ya era utilizado en la antigüedad, por ejemplo, para la decoloración del vidrio. El manganeso puro se parece al hierro. Se presenta como un metal gris claro, duro pero muy frágil. La sal de potasio del ácido permangànico, derivado del manganeso, se presenta en estado puro como un sólido de color violeta plomizo. La corta espada de los hoplitas espartanos, legendaria arma de eficacia y dureza inigualables, estaba fabricada con un mineral de hierro que contenía manganeso. Durante su fundición se creaba una aleación metálica muy dura, que moldeada para golpear sobre todo con la punta, resultaba devastadora en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando las hojas de una planta empiezan a clarear y volverse amarillas, comenzando por las más tiernas situadas en la parte inferior y dejando vetas de color verde, es muy probable que estén afectadas por una deficiencia de manganeso, elemento que necesitan los vegetales para su desarrollo y crecimiento. Si no se utiliza a tiempo un fertilizante a base de este elemento, las hojas se llenan de manchas marrón oscuro, hasta que caen, dejando la planta muy deteriorada. En 1866, Georges Leclanché construyó la primera pila seca, que tomó su nombre. Se trata de una batería sin líquidos y fácilmente transportable. Entre el ánodo de zinc a ambos lados y el cátodo de grafito, una barra situada en el centro, hay una densa mezcla de dicloruro de zinc, cloruro amónico y dióxido de manganeso. La acumulación de amoníaco cerca del cátodo, que junto con el hidrógeno son los productos de la reducción, implica una disminución del potencial. Por ese motivo, hoy se prefieren las pilas alcalinas a base de hidróxido de potasio y cloruro de amonio. (26) Fe. Hierro. El hierro es el elemento con el mayor número de protones que se puede sintetizar en el interior de las estrellas más comunes. Por este motivo es muy abundante, el sexto elemento más difundido en el universo. La Tierra, como los demás planetas rocosos, es rica en hierro, tanto en la corteza como en el núcleo, donde alcanza la máxima concentración. También abunda en cometas y meteoritos. Gracias a la comparación entre el hierro de estos y el presente en nuestro planeta, realizada con un espectrógrafo de masa, Claire Patterson pudo datar la edad de la Tierra en 4.550 millones de años. Casi nunca se encuentra en estado puro, sino formando compuestos y numerosos minerales. Su peculiar propiedad
de magnetizarse bajo la acción de un campo magnético y mantenerse así incluso cuando se anula dicho campo, se denomina ferromagnetismo. Forma muchas aleaciones. Las más extendidas son el acero y hierro fundido, obtenidas ambas con carbono. El hierro metálico en su estado elemental es gris y brillante, dúctil y maleable. Su superficie no se oxida, al contrario de lo que sucede si el elemento contiene impurezas. Se obtiene a través de diversos procedimientos, como la electrólisis y la reducción de óxidos. Las rocas ígneas, formadas por enfriamiento del material incandescente procedente del manto, constituyen más de la mitad del material presente de los estratos superficiales de la corteza terrestre. Hay dos tipos principales de estas formaciones: los minerales siálicos, compuestos de sílice y aluminio, y los minerales fémicos, más oscuros, en los que encontramos sobre todo hierro y magnesio. Una leyenda a desmentir. Las espinacas no son especialmente ricas en hierro. Lo son mucho menos que el azúcar y los huevos, y menos aún que la carne, que entre otras cosas permite al organismo asimilar dosis mayores. De hecho, todas las verduras contienen sustancias como ácido fítico y oxálico, que inhiben su absorción. El hierro fundido, una de las dos aleaciones de hierro-carbono más extendidas, tiene más presencia de carbono que el acero. La mayor fluidez que adopta a la temperatura de fusión permite elaborar formas muy complejas sin renunciar a la resistencia y sin representar un gasto excesivo. Todos los años se producen más de 1.000 millones de toneladas de acero, en su mayor parte a partir del refinado del hierro fundido, sometidas luego a diversos procesos industriales. Según el porcentaje de carbono, se clasifican 7 tipos de acero, que van del 0,05% del extradulce al 0,85% del extraduro. La extracción de hierro en un alto horno. Obtenidos los minerales de hierro mediante una serie de procesos de refinado, trituración, molido, separación, flotación, cernido, etc., se disponen en un compuesto de capas con coque y calizas, llamado carga, y se introducen en la boca de un alto horno. El aire caliente procedente de abajo reacciona con el conque, separando el oxígeno del hierro presente en la carga. A causa de la alta temperatura, el hierro se funde y se mezcla con el carbono del coque. El hierro fundido resultante se vierte por debajo. (27) CO, cobalto. Cuando los mineros alemanes, en lugar de oro, encontraban un metal tóxico y sin utilidad para ellos, solían echar la culpa a los diablos que custodiaban las entrañas de la tierra. Estos gnomos eran los kobold, así que llamaron cobalto a aquel metal inútil. En el estado elemental, inexistente en la naturaleza, es un metal blanco plateado, muy duro y con un ferromagnetismo superior al del hierro. Difícilmente se une a otros elementos, con algunas excepciones, como el níquel, con el que a menudo se halla en las rocas de origen meteórico. Lo podemos encontrar sobre todo en los minerales de heterogenita, cobaltita y scuterita. Su extracción es un subproducto de la extracción de níquel y cobre. Se usa en la industria para obtener aleaciones metálicas de gran dureza, imanes y catalizadores, en pigmentos y otros productos para la decoración y coloreado de porcelana y cristal.
El tristemente famoso isótopo 60 del cobalto, fuente de rayos gamma y artificialmente generado por la desintegración de un isótopo del níquel, aunque tiene aplicaciones pacíficas, amenaza a la humanidad con su radiactividad. El óxido de cobalto se emplea en la elaboración del vidrio para obtener un intenso color azul. El azul cobalto enriquece la decoración de porcelanas, copas y botellas, pero también posee aplicaciones científicas. Los portaobjetos con cobalto son necesarios para el ensayo a la llama de los materiales, con el fin de identificar una composición. Las típicas caras estriadas similares a las de la pirita son de cobaltita, uno de los minerales de origen hidrotermal, es decir, por enfriamiento del magma, que contiene una buena concentración de cobalto. La heterogenita, mineral descubierto en 1872, es una de las principales fuentes de cobalto en la naturaleza. Los mayores depósitos se encuentran en la provincia congoleña de Katanga. Su origen es distinto al de la cobaltita. Se forma por acumulación de sedimentos ricos en sulfato de cobalto. El cobalto, el níquel y el hierro son los principales componentes del mineral de escuterita, también de origen termal. (28) Ni, níquel. Detectable en estado puro en algunos meteoritos ferrosos, en cantidades residuales, el níquel se extrae casi siempre de minerales, donde se encuentra formando compuestos con azufre, arsénico, antimonio y silicio. En aleaciones con otros metales se usa sobre todo como material de revestimiento. Los principales minerales de los que se obtiene, en buena parte en reservas de Australia y en Nueva Caledonia, son lateritas, como la limonita niquelífera y la garnierita, o rocas ígneas, como la pentlandita. Existe también una aleación natural de hierro y níquel, la camacita, que a menudo se halla junto al cobalto en el hierro de origen meteórico. Forma aleaciones metálicas artificiales, como el acero inoxidable, el acero al níquel, muy resistente a las bajas temperaturas, y otros metales útiles en la protección de los campos magnéticos y la robótica. Los objetos de uso cotidiano que contienen níquel son muy variados: baterías recargables, monedas, teléfonos, bisutería. Sin embargo, en algunas personas puede provocar alergia, que se manifiesta en reacciones cutáneas. El níquel se presenta como un metal duro, plateado y brillante, que es dúctil, maleable y ferromagnético. En su estado elemental, obtenido mediante extracción de minerales, se utiliza como componente de monedas y en la fabricación de utensilios de laboratorio. También se usa como catalizador para favorecer reacciones químicas más rápidas. Los motores de aviones, trenes y barcos, empleados para transformar la energía química del combustible en potencia y empuje, son de una aleación con base de níquel. Este material garantiza una óptima resistencia a las altas temperaturas y a los intensos esfuerzos a los que es sometido este tipo de máquinas. En Estados Unidos y algunos países europeos se conoce como níquel a la moneda de poco valor. Muchas monedas en curso son de níquel o de aleaciones suyas como acmonital, latón níquel o cuproníquel.
Actualmente lo encontramos en los 5 cents norteamericanos de color plateado y en las monedas de 1 o 2 euros. Estas últimas constan de 2 círculos, el interior de cuproníquel y el exterior de níquel latón. Al ser un elemento que puede provocar alergia, no todo el mundo puede manipular dichas monedas sin consecuencias para la piel. Los céntimos de euro, por el contrario, son de acero chapado en cobre, los de 1, 2 y 5 céntimos, o de latón, los de 10, 20 y 50. Mu metal. El mu metal es una aleación metálica de níquel, hierro, molibdeno, silicio y cobre, capaz de apantallar campos magnéticos. Habitualmente se produce en láminas o tiras con las que se rodean componentes muy sensibles a influjos procedentes del exterior. Hoy en día es el material preferido por las industrias que necesitan una impermeabilidad magnética óptima para la producción de cables. El antimoniuro de níquel o breizoptita es un compuesto de color cobrizo y brillo metálico formado por cristales hexagonales. La industria lo utiliza de diversos modos, en particular para la detección y el cartografiado de infrarrojos y en los sistemas de producción de materiales semiconductores. (29) Cu. Cobre. El cobre, uno de los metales más abundantes en nuestro planeta, fue el primero utilizado por el ser humano. Raro en su estado natural, está muy difundido en los minerales. Sus propiedades antibacterianas, extrema conductibilidad y facilidad de reciclaje lo convierten en uno de los metales más empleados también en la época actual. Las bacterias, como las algas y los hongos, tienden a absorber átomos de cobre y, en consecuencia, se asfixian. Por esa razón, se prefiere este metal para fabricar cañerías, así como muchas de las monedas destinadas a pasar de mano en mano. No es magnético, pero sí un excelente conductor de la electricidad y el calor. Su papel en la industria eléctrica y electrónica es bien conocido. Se recicla con mucha facilidad y es totalmente amagnético. El único límite a su empleo es el precio, cada vez más alto, debido sobre todo al agotamiento progresivo de los yacimientos, que solo palía en parte el reciclaje. Se encuentra en especial en minerales a base de oxígeno, como la malaquita y la cuprita, o a base de azufre, como la calcopirita. Produce aleaciones muy importantes y conocidas desde hace siglos. Con el estaño forma el bronce, con el zinc el latón. En su estado elemental, el cobre es un metal rosado muy dúctil y maleable, y con una conductividad eléctrica y térmica elevadísimas, solo inferior a la de la plata. Como otros elementos, desarrolla una capa de óxido, una pátina de color verde azulado, que impide la ulterior oxidación de los estratos más profundos. A finales del quinto milenio a.C., ya existían una metalurgia y una minería del cobre. El metal, conocido desde el 10.000 a.C., era extraído con relatividad facilidad en su estado nativo. Luego se trabajaba en frío y a continuación se exponía a temperaturas en torno a los 200 grados centígrados para aumentar la dureza. Se usaba sobre todo para conducciones o armas. El cobre es un elemento necesario para nuestro metabolismo, pero en cantidades mínimas. Los alimentos más ricos en cobre son, sobre todo, las entrañas y los crustáceos.
Su carencia puede producir osteoporosis y anemia. Los tubos para la conducción de agua potable, gases combustibles y fluidos para calentamiento o refrigeración son a menudo de cobre. Es impermeable, fácil de trabajar y resistente a la corrosión y las radiaciones solares, lo que lo convierte en un material muy apropiado para estos productos. Proceso de fundido del cobre. Antiguamente el cobre se extraía por calcinación, pero hoy en día se emplea el método de fusión. Se insufla oxígeno en el interior de unos hornos especiales para provocar la separación del dióxido de azufre y se añade sílice para depurar el hierro, que es eliminado en forma de escoria. El resultado son las llamadas mantas de cobre. El proceso posterior permite la reducción de dicho compuesto a cobre metálico, gracias al horno y a la introducción del aire. A continuación, es refinado térmicamente para aumentar la pureza, aunque para que sea del 100% hay que hacer un resfriado electrolítico. #30. ZN. Zinc. El zinc es un metal blanco azulado, frágil a temperatura ambiente. Se suele utilizar en aleaciones como el latón y el níquel plata, y está presente en cantidades discretas en el organismo humano. Es, de hecho, el segundo elemento más común después del hierro. Se extrae de minerales como la esfarelita, la smithsonita y la calamina. Junto con el hierro, el aluminio y el cobre, es el metal más usado en tecnología e industria. La aleación más común y conocida desde la antigüedad, el latón, es el resultado de su unión con el cobre. Se han hallado objetos prehistóricos hechos de zinc en un estado muy próximo al elemental. El compuesto más empleado, su óxido, se usa en la producción de barnices. Su cloruro está presente con frecuencia en los ingredientes de los desodorantes, mientras que en estado puro, esencial para la estructura ósea y el desarrollo, es uno de los elementos base de los suplementos alimenticios. El zinc puro también se aprovecha como revestimiento de objetos de hierro para evitar la corrosión. Los dominios proteicos que vinculan la secuencia del ADN están constituidos por uno o dos átomos de zinc, que interactúan con los residuos de histidina presentes en la hélice. Esta formación se denomina motivo en dedo de zinc y es indispensable para mantener soldada la estructura del ácido nucleico, el cual contiene la información genética necesaria para la biosíntesis de todo organismo vivo. Entre los instrumentos musicales de viento, los de viento metal se diferencian por la aleación de latón con la que están fabricados y por la presencia de un dispositivo especial para la entrada y la vibración del aire introducido. El equilibrio entre las cantidades de zinc y cobre presentes en el organismo es muy importante para evitar problemas en los huesos y articulaciones. Los alimentos con alta concentración de zinc son ostras, carne, frutos secos, judías, harinas integrales, levadura de cerveza, cacao y semillas de calabaza y girasol, entre otros. La smithsonita es un mineral rico en zinc, apreciado por los coleccionistas por su peculiar aspecto. Fue especialmente estudiado por James Smithson, famoso sobre todo por su acto de generosidad que permitió fundar el Instituto Smithsoniano. #31. Ga. Galio. El galio es un metal plateado, bastante raro y ausente en la naturaleza en estado elemental.
Podemos encontrarlo en pequeñas cantidades en los minerales de zinc o en la bauxita. Su compuesto con el arsénico, arseniuro de galio, se ha vuelto muy importante para la industria electrónica, concretamente en la fabricación de LED azules y alambres semiconductores. Las aleaciones que lo contienen son siempre frágiles, a causa de su acción corrosiva frente a otros metales. Se ha descubierto un uso reciente en el campo de los productos médicos, como alternativa al más común y peligroso termómetro de mercurio. Existe una versión con galio, más exactamente una aleación formada también por indio y estaño. El mecanismo es igual al de su homólogo, pero sin riesgos de envenenamiento. Los LED representan la verdadera alternativa a las fuentes de luz artificial tradicionales. La emisión de luz azul es posible gracias al nitruro de galio. En estado puro es un metal que se fractura fácilmente y que por encima de los 30 grados se funde formando pequeñas esferas. Por esta razón recuerda al mercurio, al cual sustituye en ocasiones debido a su menor toxicidad. La propiedad más curiosa del galio es su punto de fusión. Basta manipular una pequeña cantidad para que pase a estado líquido con el calor de las manos. Esto lo saben bien los prestidigitadores, que aprovechan el fenómeno para realizar diversos trucos, como hacer desaparecer objetos de este metal. (32) Ge, germanio. Producto líder en la industria electrónica hasta la década de 1960, en la actualidad ha sido suplantado en gran medida por el silicio, que ofrece prestaciones superiores. Se encuentra en el carbón, la agirodita, la germanita y muchos otros minerales, sobre todo a base de zinc. La mayor parte de las reservas en nuestro planeta se hallan en depósitos carboníferos. Es un metaloide muy útil como semiconductor, dada su propiedad, única entre sus homólogos, de funcionar con eficacia incluso en el infrarrojo. Su óxido posee un elevado índice de refracción, por lo que es uno de los elementos más demandados por las empresas que producen teleobjetivos y cámaras fotográficas. También se usa en el campo de la instrumentación científica y la producción industrial de fibra óptica. El aspecto del germanio es el de un metaloide blanco plateado y brillante, de razonable dureza. Se extrae de su sulfuro y del carbón, así como de algunos minerales a base de zinc. Para aumentar el índice de refracción de las fibras ópticas de sílice, se añade una pequeña cantidad de tetracloruro de germanio, que no provoca pérdida alguna de atenuación. La fibra óptica está formada por capas concéntricas de diferentes materiales. El núcleo, de germanio, posee el mayor índice de refracción. El del revestimiento, de sílice, es ligeramente inferior. La luz atraviesa el tubo y se propaga en una serie de reflexiones en el límite entre ambos materiales. Una vaina exterior protege de la corrosión y los golpes. (33) As, arsénico. El arsénico posee propiedades químicas muy similares a su predecesor en el tercer grupo de los semimetales, el fósforo. De hecho, se camufla con facilidad en algunas reacciones químicas, asumiendo las características del fósforo, y causa daños muy graves en el organismo, que engañado acaba por considerarlo un oligoelemento útil. Por este motivo se ha empleado mucho sus compuestos en insecticidas y herbicidas. Otra característica peculiar del arsénico es poder sublimarse a temperaturas por debajo de su punto de fusión.
Su principal uso en la industria, en forma de arseniuro de galio, es la fabricación de circuitos integrados y paneles fotovoltaicos, aunque no resultan baratos. El arsénico nativo, muy raro en la naturaleza, es sólido y se presenta en 4 formas alotrópicas. La más estable es de color gris oscuro brillante. El elemento se encuentra sobre todo en combinación con metales como hierro y cobre, raramente en forma de óxidos. El punto de fusión del arsénico es de unos 830 grados centígrados, a una presión de 36 atmósferas. El color amarillo se debe a los vapores de un covalente molecular. 34. Se. Selenio. Aunque el selenio es un oligomineral necesario para el bienestar del organismo, en cantidades excesivas resulta muy tóxico, como ocurre con muchos otros oligoelementos. Su forma alotrópica estable le otorga una apariencia similar a la de un metal. Lo encontramos en la pirita y en otros minerales, pero también está presente en estado elemental en el suelo, principal fuente para su absorción por parte de organismos vivos. Además de en la producción de cristales y barnices, como decolorante o en una forma alotrópica particular para obtener un tono de rojo, y en impresión fotográfica, el uso más importante se da en la industria de las energías renovables, gracias a su capacidad de disminuir la resistencia eléctrica cuando se ve expuesto a radiaciones solares. El selenio nativo se puede encontrar como mineral depositado en la arsenita. El selenio es un buen antioxidante y uno de los oligoelementos necesarios para el organismo. Se dan buenas concentraciones en la carne, el pescado, los quesos y los cereales. Un alimento rico en selenio es la nuez de Brasil, cuyos árboles crecen en Sudamérica. En el pasado, este elemento se utilizaba en la industria electrónica por sus propiedades fotovoltaicas y semiconductoras. Fue sustituido por el silicio, mucho más seguro para la salud, que ingerido en dosis elevadas, el selenio puede resultar tóxico para el organismo. 35. Br. Bromo. El bromo es un halógeno muy reactivo, menos que el cloro, más que el yodo, y fuertemente oxidante, sobre todo combinado con agua. En forma de bromo anhidro, reacciona con los metales, en particular con el aluminio y el mercurio. Su nombre procede del griego y significa pestilencia. Su olor es muy desagradable y penetrante, aparte de ser irritante para el organismo. Se extrae mayoritariamente del agua del mar en forma de su anión, el bromuro. Sus compuestos son utilizados en la industria y en la agricultura, aunque atrás queda la época de mayor aprovechamiento como componente de la gasolina súper, hoy prohibida por sus efectos contaminantes. Todavía se usa mucho en la producción de fumígeros, colorantes, medicinas, desinfectantes y sustancias ignífugas. La fumigación con bromuro de metilo se emplea como antiparasitario, pero la Unión Europea la prohibió a partir de 2018. A temperatura ambiente, el bromo se presenta en estado líquido, rojo oscuro, pesado, maloliente y muy volátil. Se encuentra en forma de bromuro en muchas rocas superficiales y en el agua del mar. En general se disuelve con extrema facilidad en líquidos y organismos. Debido a su capacidad de irritar las mucosas y la piel, puede producir serios daños en el organismo. La inhalación de dosis importantes pone en riesgo al sistema respiratorio. Por eso hay que protegerse con mascarilla y gafas cuando se está en contacto con el elemento. El bromo se usa en farmacología en los compuestos inorgánicos a base de su anión, sobre todo en forma de sales simples, como anticonvulsivo.
Lo encontramos en medicamentos para la vasodilatación y como agente anticancerígeno. Hasta el siglo pasado, el potasio de bromuro era utilizado frecuentemente como sedante, pero desde los años 70 fue prohibido en muchos países por sus efectos secundarios. Como el cloro, también el bromo se emplea para la depuración de piscinas por sus propiedades fungicidas y antibacterianas. La estación dosificadora de bromo reparte constantemente en el agua pequeñas cantidades del elemento. Un suministro adecuado permite mantener limpio el agua sin causar efectos irritantes o, lo que es peor, daños en la salud. Las baterías de zinc-bromo. Las llamadas baterías de flujo híbrido suelen ser de zinc-bromo. Se emplean sobre todo en el sector de las energías renovables y en la fabricación de vehículos eléctricos. Se trata de pilas recargables, constituidas por electrolitos llenos de sustancias disueltas y activas eléctricamente, las cuales son bombardeadas a través de las celdas de combustible del reactor. Una membrana de poliolefina microporosa separa el flujo de los electrolitos de zinc y bromo. Los electrodos son de un compuesto de carbono plástico. En la fase de carga se deposita el zinc metálico en forma de película en el electrodo negativo, mientras que el bromo se deposita en el fondo. En la fase de descarga, ambos elementos generan bromuro de zinc, produciendo 1,8 voltios en cada celda.